11 de la mañana con 18 minutos y estamos en comunicación vía Zoom con el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el señor Pablo Abdala. Buen día, Abdala, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Abdala, queríamos preguntarle, la semana pasada usted estuvo aquí en Maldonado, lamentablemente no coincidimos en el horario del programa y en la agenda que usted tenía programada para invitarlo al piso, pero bueno, queremos saber sobre su visita a Maldonado y ese compromiso de construir más centros de atención a la infancia y la familia. Hay zonas al este del Arroyo Maldonado que lo están demandando de hace tiempo. Una breve puesta a punto de lo que va a pasar en Maldonado. Bueno, mire, en realidad mi visita el viernes pasado yo la catalogué como una visita de carácter rutinario porque nuestra presencia en todos los rincones del país es natural y es necesaria. INAU es un organismo muy grande, muy importante, con una gran extensión territorial, con una gran presencia a lo largo y ancho del país y en todos los departamentos, y Maldonado, por supuesto, por lo que representa en términos demográficos, por el crecimiento de su población, por todo el desarrollo que ha tenido con una comunidad importante de nuestro país, demanda obviamente el desarrollo de los servicios por parte del INAU. De manera que asistimos el viernes para conversar con el equipo de la dirección departamental, para recorrer algunos centros, algunos hogares, visitamos los CAIF de Piriápolis y de Pan de Azúcar, después estuvimos en la capital visitando el hogar infantil, un hogar de primera infancia. Quedamos muy conformes con lo que vimos, con la marcha de los distintos proyectos. Y también, por supuesto, usted hacía referencia a eso, desde luego que las demandas y las necesidades siempre son ilimitadas, y con el diputado Echeverría visitamos una zona que sin duda ha venido creciendo muchísimo en los últimos tiempos, que es el Balneario Buenos Aires, donde cada vez reside más gente, y allí INAU tiene un par de terrenos que oportunamente fueron concedidos en comodato por parte de la Intendencia de Maldonado, y la eventualidad o la posibilidad, lo estamos estudiando, fue una inquietud del diputado Echeverría, muy bienvenida, que yo la comparto, de que en el futuro pueda haber algún dispositivo de primera infancia, algún centro de primera infancia allí. Yo creo que se justificaría y sería necesario. Vamos a estudiarlo, no lo tenemos definido, pero tal vez en el futuro, a través de las experiencias que hay muchas a lo largo del país de complementación entre lo local y lo nacional, entre lo departamental y lo estatal, tal vez se pueda llegar a alguna solución satisfactoria en ese sentido. Abdala, hace algunos días, varios días, todos estábamos muy expectantes de qué pasaría con Joaquín, el hijo de Oriana Oviedo, esta mujer de Maldonado que fue asesinada en Barcelona. Hacemos un breve repaso para nuestros televidentes. En el año 2016, Oriana Oviedo, que tenía 20 años, empieza una relación con un muchacho, tienen un hijo en el año 2017, viajan los tres a Barcelona en noviembre del 19 en busca de nuevos horizontes, y en julio del 2020, el día que Joaquín cumplía 3 años y cuando se aprontaban para festejarlo, el hombre la asesina delante del pequeño hijo. Bueno, después de mucha desesperación, porque el niño quedó allá solo, la madre obviamente había muerto, el papá estaba preso, el niño quedó contenido, pero su abuela, que habló varias veces con nosotros, Geraldine Ruiz, estaba desesperada porque quería unirse con su nieto. Finalmente, esto se concretó después de varios días, la abuela pudo viajar, el nieto ya está con la abuela. La pregunta, Abdala, es ¿qué contención se le está brindando a ese niño que nos imaginamos el infierno para su cabecita de 3 años que debe haber vivido? No le quepa duda, fue una circunstancia absolutamente trágica, y desde luego ese chico, Máximo Joaquín, requiere y demanda toda la contención y todo el afecto que sea posible. Lo está recibiendo, por supuesto, de quien lo debe recibir antes que nada, que es de su familia biológica, en este caso de su abuela y de su abuelo, y por supuesto el INAU, de la misma forma que intervino con anterioridad en la etapa previa a la repatriación, cuando elaboramos un informe social a los efectos de valorar a la familia que ahora lo ha acogido y que reúne, ya lo dijimos en ese informe, las condiciones suficientes como para darle a Joaquín todo lo que Joaquín necesita en este momento y para su futuro desarrollo. Bueno, ahora vamos a acompañar ese desarrollo a través de la intervención de nuestros equipos de allí de Maldonado, a los efectos de apuntalarlo a él y a su familia desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista afectivo, ayudar en todo lo que podamos. Yo me comuniqué esta mañana, hace un rato, con la prima de Geraldine, de la abuela, de
de Griselda, perdón, de la De abuela. Geraldine Ruiz. eh, eh, Exactamente, la señora Ruiz, que es además la que se encarga de todos los aspectos legales, porque es abogada y que la acompañó a ella, a la abuela, a Barcelona, precisamente cuando vinieron con Máximo, con el chiquito de 3 años, y la contacté ya con Guadalupe, que es el director departamental de Maldonado, como ustedes saben. Estuvimos hablando con nuestro equipo el viernes pasado de este tema cuando yo concurrí al departamento. Y bueno, y por lo tanto ya le digo, tenemos que, por supuesto, apoyar a esa familia y por supuesto dejarla vivir en paz. Ellos están ahora, el chico está disfrutando del afecto de sus abuelos, de la tranquilidad de su hogar, y creo que todos tenemos que ayudar para que por lo tanto este tránsito tan complejo se desarrolle de la mejor manera, y nuestros técnicos, nuestros trabajadores sociales, nuestros psicólogos, acompañar ese proceso desde el punto de vista profesional, que creo que es un complemento muy importante. Tenemos entendido que la abuela estaba interesada en hacer el trámite de la tenencia. ¿Cómo es eso, Abdala? ¿Cómo se tramita? ¿Cuál es la realidad? Nosotros estamos esperando una comunicación formal de nuestro similar de España, que en este caso es la Dirección General de Apoyo a la Infancia y a la Adolescencia. Ese es el nombre básicamente que tiene lo que sería el INAU de Barcelona, para decirlo en términos que se puedan entender, que por supuesto dispuso todo lo que dispuso legalmente para que el chico pudiera volver al país como ha vuelto ya, en términos de asignarle la tenencia a la abuela. No nos olvidemos que aquí rige el derecho internacional privado. En la medida en que los hechos ocurrieron en otro país, se aplica la ley de ese país. La justicia ya dispuso lo que tenía que disponer, es decir, la condena del padre asesino, de que cometió ese crimen tan aberrante. Obviamente le quitó la patria potestad y le encomendó la tenencia y la tutela a su abuela. Estamos esperando una comunicación de la autoridad española, que seguramente vendrá en los próximos días, y después será cuestión simplemente de homologar o de legitimar esa realidad de acuerdo a nuestro derecho y por parte de la justicia competente en el Uruguay, que es la justicia de familia. Y seguramente, ya le digo, la doctora que está a cargo, la abogada que está a cargo de todo este tema, bueno, que es la propia prima de la abuela, va a estar realizando esa gestión, y en lo que sea menester nosotros apoyaremos y ayudaremos en todo lo que sea necesario. Usted se podrá imaginar que hay mucha gente partiendo de su núcleo íntimo y llegando a toda la sociedad de Maldonado y por qué no del Uruguay, que se preguntan por el día después, por qué este incalificable sujeto va a recuperar la libertad en algún momento. ¿Puede volver a tener algún derecho sobre el niño? ¿Podrá volver a reclamar sus derechos como padre, digamos, frente a la ley? Mire, con estos antecedentes yo entiendo que no conozco la ley española, pero seguramente hay principios generales del derecho y del derecho penal que en todas las sociedades democráticas y liberales, como la nuestra y como la sociedad española, se repiten. Podrá variar algún guarismo, alguna pena que puede ser un poco mayor en el mínimo o en el máximo en los procesos penales, pero es presumible, repito, no conozco la ley española, pero la intuyo, que obviamente la condena que este sujeto recibió es una condena severa, y seguramente, obviamente, a esta altura lo aleja definitivamente de quien en algún momento fue su hijo, o que lo sigue siendo desde el punto de vista Sí, biológico, claro. pero que ya no lo es desde el punto de vista del derecho de familia, en la medida en que el Instituto de la Patria Potestad obviamente implica, para poder ejercer ese instituto y mantener esa patria potestad sobre los hijos, un determinado comportamiento que en este caso, desde luego, no se ha dado por la aberración del crimen que este sujeto cometió. Y una pregunta más sobre este tema, Abdala, porque el cónsul uruguayo en España había dicho que era extremadamente caro repatriar el cuerpo de Oriana. ¿En qué está este tema? No, eso también se produjo, se hizo todo en el mismo viaje. Me consta que el cónsul uruguayo tuvo una participación muy decisiva, un apoyo fundamental, le dio un apoyo fundamental al chico y a su abuela. De manera que en ese sentido el Estado uruguayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Asuntos Consulares, realizó una gran tarea. Estuvimos nosotros en coordinación con ellos en lo que atañe a la competencia del INAU, repito, en lo que ya dije, el informe social que oportunamente se nos solicitó. Claro. Así que creo que en ese sentido, hasta ahora se hizo lo que había que hacer, y de aquí por delante creo que todos tenemos que contribuir para que
las cosas transcurran con la mayor normalidad posible y para que Máximo Joaquín supere esta situación, que la va a superar, y por supuesto, como yo dije en Maldonado el otro día, sea un niño feliz, que por supuesto su abuela ya está trabajando en ese sentido y haciendo lo necesario para darle lo que el niño necesita, y seguramente más allá del dolor y de la tragedia que le tocó experimentar, superará esa situación y bueno, y su desarrollo continuará con total normalidad. Ojalá que así sea y obviamente ese niño es la premisa fundamental de todo esto, ¿verdad? De velar por su felicidad y por su Sin duda. integridad emocional, ni que hablar. Abdala, otro de los temas que tiene a toda la sociedad uruguaya descolocada, conmovida, indignada, es esta ola de denuncias que se han dado en distintos ámbitos, porque además da la sensación de que se destapa una olla y la cuestión se derrama como reguero de pólvora. El tema de las denuncias en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina, en secundaria, en el rock y en el carnaval, que quizás fue lo que más sonó, porque además tiñe a toda esta popular actividad que tanto nos identifica. Y llamó mucho la atención el tema del Carnaval de las Promesas. ¿Cómo va a ser el INAU? Porque allí estamos hablando de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, independientemente de la decisión de la Intendencia de Montevideo de quitarle el carácter competitivo a ese carnaval. Pero, ¿qué acciones va a tomar el INAU para controlar todas estas cuestiones que se están dando? Sí, ya hemos tomado medidas muy concretas que se están poniendo en práctica esta misma semana y que tienen que ver con una presencia mayor del INAU en todas las tareas de fiscalización y de control, que hasta ahora era relativamente débil esa presencia, por lo menos en los últimos tiempos, sobre la base de una realidad que nadie ignora, y es que el Departamento de Espectáculos Públicos en nuestro instituto es un departamento con un cuerpo inspectivo muy escaso, apenas 22 inspectores para cubrir todas las actividades en todo el país, pero eso por supuesto no es excusa, y en ese sentido hemos dispuesto una intervención mayor en todo lo que significa la fiscalización de los ensayos, de la actividad de Carnaval de las Promesas en general, y en una reunión que tuvo lugar la semana pasada con ADICAPRO, que es el gremio que nuclea a los directores de los conjuntos del Carnaval de las Promesas, y con la Intendencia de Montevideo, la Dirección de Eventos de la Intendencia, quedó establecido que a partir de ahora se realizarán talleres para los directores de los conjuntos, talleres de capacitación, de sensibilización en todos los temas vinculados con la prevención de las violencias y con la prevención de la explotación sexual, comercial y no comercial. Y esos talleres no serán simplemente informativos, sino que tendrán un carácter imperativo, porque será una condición necesaria para que INAU extienda los permisos correspondientes, es decir, para que esos directores puedan actuar como directores y puedan ser responsables de los distintos grupos, tendrán que cumplir estas 6 jornadas que implican estos talleres y que realizará INAU con el apoyo de ADICAPRO y con la facilitación de ADICAPRO para llevarlos adelante. Vamos además a revisar todo lo que tiene que ver con las coreografías, con las letras, con los vestuarios, los calificadores que intervienen en Carnaval, que obviamente son entendidos en cuanto al desarrollo de esta actividad o a los aspectos de carácter más bien artísticos o técnicos, van a colaborar con nosotros y con nuestros inspectores en esa tarea de calificación. Por lo tanto, esperemos con esto generar mecanismos y protocolos que permitan prevenir estas situaciones. Estamos hablando de una actividad en la que participan, no sé, según me han dicho, 1.300, 1.400, 1.500 niños en cada edición, y estamos hablando de niños a partir de los 5 años, o sea que está claro que el riesgo es muy grande y que, por lo tanto, todo lo que se haga está más que justificado para prevenir cualquier circunstancia de vulneración de derechos, ¿no? Uno ya lo sabe de sobra porque hace muchos años que está en el tema, pero yo lo escucho a usted decirlo una vez más y uno dice, pero ¿cómo? Hay algo que no me encaja. Con todo lo que tiene el INAU de responsabilidad, de jurisdicción, bueno, hoy en día que la cosa está muy complicada y que hay que estar muy encima de las cosas, 22 inspectores en el presupuesto, Abdala, que usted dijo que la verdad que el INAU ha salido bien parado en este presupuesto que está en el Parlamento. ¿Se podrá contemplar esa posibilidad de proveerlo de más recurso humano? Sí, se puede contemplar y se ha contemplado inclusive. Nosotros vamos mañana al Parlamento en horas del mediodía, a la 1:30 de la tarde en realidad, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a hablar de estas cosas, a presentar el presupuesto de INAU. Y entre otras cosas debo decirle que cuando nosotros decimos que salimos bien parados o que en tal caso en un contexto tan complejo como el que vive el país desde el punto de vista económico
Sin embargo, INAU ha sido privilegiado en el buen sentido del término porque nuestro presupuesto tiene incremento presupuestal. Entre otras cosas, uno de los rubros que se incrementó es precisamente ese, el que tiene que ver con la contratación y la incorporación de más inspectores, de más supervisores en las distintas áreas, ¿no? Pero también en esta, es decir, estos 22 inspectores de espectáculos públicos van a ser reforzados con una participación mayor de recursos humanos. Los recursos están para eso, así que trabajaremos en esa dirección, de la misma forma que vamos a reforzar la supervisión en los distintos programas, porque allí encontramos una debilidad importante y eso es absolutamente necesario para fortalecer la gestión y para, por lo tanto, optimizar los resultados. Así que estamos conformes con eso. Por supuesto, ahora tenemos que ponernos a trabajar rápidamente para que bueno, el resultado de esta previsión presupuestal se concrete lo antes posible. Todos damos por sentado de que el propio presidente del INAU, que va a ir al Parlamento a presentar el presupuesto, va a defender con uñas y dientes todo lo que pueda en el marco de la realidad que vivimos para tratar de lograr esos recursos que en definitiva terminen redundando en un beneficio para los niños, niñas y adolescentes, que debemos velar todos por su integridad desde todo punto de vista, ¿no? Ya me están indicando que debemos redondear la entrevista, Abdala, y yo le quería preguntar por la ley de urgente consideración, que por ejemplo trajo cambios importantes en lo que significa el régimen de adopción. Es un tema delicado, apasionante, que siempre ha estado en la conversación de las familias uruguayas. Una de las características más sobresalientes es que achica los periodos de espera y también, bueno, hay allí las familias amigas o familias de acogida que ahora sí van a poder adoptar. ¿Qué nos puede decir de cómo va esto respecto a la realidad de las adopciones en Uruguay? Esto es parte de las prioridades que hemos marcado en cuanto a los lineamientos estratégicos de nuestra gestión. El lineamiento estratégico número 1, que así está numerado en la propuesta presupuestal de INAU, es el que tiene que ver con avanzar en el camino de la desinternación, de que haya menos niños institucionalizados y más niños viviendo en familia. Y para que haya más niños y adolescentes viviendo en familia, hay que fortalecer los procedimientos que conducen a esos resultados, que son básicamente el régimen de las adopciones y el sistema de acogimiento familiar. Y en las dos cosas estamos trabajando. En lo que respecta al régimen de las adopciones, efectivamente la ley de urgencia estableció algunos cambios que creo que van a ayudar en cuanto al acortamiento de los plazos, en cuanto a lo que usted decía, es decir, darle potestades al juez o facultades al juez para que cuando advierta que hay una situación de hecho, por ejemplo, con una familia de acogida, una situación de hecho pero legítima, de tenencia lícita, que es favorable para ese niño y hay voluntad de esa familia para poderlo adoptar, si se dan todas las garantías y todas las condiciones y con informes técnicos previos, el juez pueda proceder a dar esa adopción. Con todo eso queremos dinamizar las adopciones. Y hay un aspecto que depende directamente de INAU, que es lo que concierne a la valoración de las familias, es decir, a la inscripción de las familias en el registro único de adoptantes, a las familias que se presentan manifestando su voluntad de adoptar, en lo cual encontramos un enorme atraso en el organismo y estamos trabajando para ponernos al día. También allí hay un tema de recursos humanos que estamos también previendo en el presupuesto para que podamos conformar equipos de técnicos, duplas de asistentes sociales y psicólogos en distintos puntos del país para superar ese atraso, para ponernos al día y por esa vía para ayudar también en el camino de, digamos, de que haya más niños en adopción, en función de que hoy tenemos 400 niños declarados adoptables y sin embargo no los estamos dando en adopción por la razón de este rezago y de este atraso al que yo me estoy refiriendo. Qué barbaridad, ¿no? Y por otro lado, porque justamente le iba a preguntar por el registro de interesados en adoptar, le iba a preguntar cuántos niños, niñas y adolescentes están esperando por una familia y cuántas familias hay que están esperando para brindarle todo el cariño y el amor a esos niños, niñas y adolescentes. Bueno, es un número bastante similar, aunque hay que hacer alguna salvedad. Es decir, estamos hablando de unas 400 familias aproximadamente que están esperando, acá está la salvedad, para ser valoradas e inscritas. Ajá. En el registro hoy ya prontas tenemos unas 70 aproximadamente. Y por otro lado, niños y adolescentes declarados en condición de adoptabilidad hay unos 400. Pero la operación no es matemática necesariamente. Claro, es decir, los 400 que están declarados en adoptabilidad, no todos son tan adoptables que los demás, o tan adoptables como los otros. ¿Por qué razón? Porque
los niños más chiquitos son los que los padres adoptantes quieren adoptar, los de 0 a 3. Claro. A medida que los chicos van creciendo o eventualmente tienen algún tipo de dificultad, las posibilidades de darnos en adopción se vuelven más difíciles. Entonces, de los 400 niños que usted hoy tiene declarados como adoptables por la justicia, seamos sinceros, capaz que la mitad ya va a ser muy difícil darlos en adopción. Sí, sí. Por eso mismo es tan importante no demorar, y por eso el tiempo conspira contra los resultados en esta materia. Y tenemos que actuar con eficiencia, porque si los chicos van creciendo, a nadie se le puede imponer que adopte un niño. El que adopta, adopta porque manifiesta la voluntad de adoptar. Y en ese sentido, si no actuamos rápido, esos niños después quedan sin la posibilidad de ser vinculados a una familia, con las consecuencias que obviamente eso después tiene en términos del condicionamiento personal en lo que hace a su desarrollo humano. Está clarísimo. Abdala, la última pregunta y le pido en 2 líneas la respuesta. Sobre controles en la temporada de verano en la zona de la costa, ¿cómo van a trabajar? Está pasando muchas cosas, ¿no? Como decimos en casa, ¿y qué controles va a ejercer el gobierno en este sentido? Eso tiene que ver con lo que ya hablamos de espectáculos públicos. Desde luego en la temporada se refuerza la presencia en aquellas zonas donde hay más actividad. Es obvio. Bien, está claro. En este caso, además, o en esta oportunidad, desde luego que esto sea en un contexto muy particular, que es el que todos conocemos, que es el de la emergencia sanitaria, que obliga a determinados protocolos y actividades que obviamente hoy no están permitidas y que tal vez tampoco lo estén en la temporada. Eso lo determinará el Poder Ejecutivo. Y me imagino que con relación a eso trabajaremos como trabajamos, por ejemplo, para la fiesta de la nostalgia, o como estamos trabajando con Salud Pública, con las intendencias, con el Ministerio del Interior, coordinadamente a los efectos de complementarnos en la tarea inspectiva. Nuestra responsabilidad es que no haya menores en los lugares donde no puede haber menores. Pero eso no quiere decir que no contribuyamos con la fiscalización que hace Salud Pública o que hacen las intendencias en lo que tiene que ver con las normas o con las condiciones que controlan las intendencias, por ejemplo, y viceversa. Por lo tanto, seguramente advierto que hacia la temporada vamos a un modelo o a un esquema de funcionamiento de estas características, similar al que, repito, utilizamos cuando el 24 de agosto, ¿no? Está clarísimo. Me quedó sin tocar el capítulo de las auditorías del INAU. Yo lo escuché el otro día cuando usted decía con estupor el hallazgo de esos 22.000 artículos de higiene y de limpieza que encontraron vencidos en el depósito de insumos del INAU y en 6 hogares. Uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Es inadmisible, ¿no? Además de bueno, esta denuncia de un funcionario por quedarse con un dinero, así como también de otras ONG. Pero bueno, será motivo para profundizar en otra entrevista, Abdala. Con mucho gusto. Es todo un tema, tiene que ver con la debilidad de los controles a la que yo me refería antes, pero queda hecha entonces la propuesta de seguir conversando. Muchísimas gracias por atendernos. Un gusto dialogar con usted. Muy bien, Pablo Abdala, así, afuera Pablo Abdala. Déjenlo, que se despida el hombre, por lo menos creo que quedó saludando, pero bueno. Muchísimas gracias a Pablo Abdala, presidente del INAU, por atendernos. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa, ya volvemos.